Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa favorito, Amanecer con Jesús. Me siento muy feliz de poder compartir el pensamiento de la palabra de Dios que habrá de acompañarnos a lo largo de este día. Vengan pruebas, vengan aflicciones, vengan tristezas, no te olvides, el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Querido Padre Celestial, acompáñanos, vamos a abrir tu palabra, rogamos tu presencia, abre nuestra mente, nuestro corazón, capacítanos, Señor, para entender más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento la verdad del sábado, está apoyada por la palabra. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Vivimos en unos días que constituyen un tiempo que exige una constante vigilancia, un tiempo en que el pueblo de Dios debería estar despierto y llevando a cabo la gran obra de presentar la luz acerca del sábado. Deberían levantarse y amonestar a los habitantes del mundo de que Cristo pronto vendrá, la segunda vez con poder y grande gloria. Este es un tiempo para que los siervos del Señor trabajen con un celo constante para llevar el mensaje del tercer ángel a todas las partes de la tierra. La obra de este mensaje se está esparciendo lejos y cerca, y con todo no deberíamos sentirnos satisfechos, sino apresurarnos a llevar más miles de personas la verdad con respecto a la perpetuidad de la ley de Jehová. Debe proclamarse el mensaje desde todas nuestras instituciones de enseñanza, desde nuestras casas editoras y desde nuestros sanatorios. Por todo lugar el pueblo de Dios debe levantarse y cooperar en la grandiosa y gran obra representada por los mensajes del primer, del segundo y del tercer ángel. Esta última amonestación a los habitantes de la tierra es para conseguir que todos vean la importancia que Dios atribuye a su santa ley. Tan claramente debe presentarse la verdad que ningún transgresor al oírla falle en percibir la importancia de la obediencia al mandamiento del sábado. Se me ha ordenado que diga a nuestro pueblo, reúnan prueba de las Escrituras de que Dios santificó el sábado y lean las palabras del Señor ante las congregaciones, mostrando que todos los que se apartan de un claro, así dice el Señor, serán condenados. El sábado ha sido la prueba de la lealtad del pueblo de Dios en todas las épocas. El Señor declara señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Éxodo 31, 17. Al presentar la palabra de Dios al pueblo no hay nada que discutir. El Señor da su palabra para la observancia del séptimo día. Que esta palabra sea dada al pueblo y no las palabras de seres humanos. Al hacerlo así arrojan la carga de responsabilidad sobre los que la rechacen. Y los argumentos de los oponentes son argumentos contra las especificaciones de la palabra. Mientras ensalzan un así dice el Señor, la controversia no es con el obrero, sino con Dios. The Review and Herald, 26 de marzo de 1908. Gracias, Señor, porque tu palabra es contundente. Tu mensaje es extraordinario, claro, preciso para nuestra vida. Toma, oh Dios eterno, nuestra mente y hazla sujeta a ti. Abrázanos, Señor, confiadamente, estaremos en tus brazos y nada nos faltará. Padre, acompáñanos, llévanos en tus manos poderosas. En el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén y amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.